Muy bien, hermanos, vamos a iniciar entonces con nuestra primera clase del libro de los Hebreos, un estudio exegético. Vamos a tratar de darle el mejor auge, la bondad al texto y la prioridad a la enseñanza bíblica. Pero antes vamos a tener entonces una introducción. Y con introducción, antes de reflexionar sobre 5 puntos que son necesarios, déjenme decirles algo. Cualquier estudiante digno de la Biblia, antes de iniciar a leer o estudiar, porque leer solamente es una fracción de algo, pero estudiar es más que leer, ¿verdad? Cuando quiere estudiar un libro de la Biblia, lo primero que tiene que saber es qué es lo que está detrás de ese libro, qué es lo que debería saber yo de ese libro, qué es lo que no está aquí escrito, pero evidentemente son cosas que como un espectador digno de aquel texto debería yo de comprender o saber. Muy bien, yo les he colocado 5. Hay más cosas que usted puede realizar de un estudio inductivo de cualquier libro, pero sin embargo les voy a dar 5 que espero que ustedes las tengan siempre presentes en cualquier libro que usted estudie, en este y en cualquier otro. El nombre del libro, ¿por qué se llama así? ¿Por qué ese nombre? La fecha del libro, ¿cuándo fue escrito? Porque la fecha le va a decir a usted mucho de la percepción del tiempo donde fue escrito y lo que estaba alrededor de ese tiempo. El destinatario de ese libro, el autor que hizo ese libro y el propósito que tenía ese libro. Esa es la más importante de todas, pero todas son necesarias. Cuando tenemos estos 5 puntos básicos de cualquier introducción, o sea, antes de iniciar un libro, es importante porque ya nos vamos armando una idea, ya vamos detrás de una línea y esto nos ayuda a entender y comprender cada una de esas páginas que vamos leyendo y leyendo y van a formar en nosotros una idea bastante equilibrada de lo que estamos estudiando. Muy bien, déjenme decirles que el libro de los Hebreos es uno de los libros o llamados así homilías porque no tiene la cantidad de texto como para llamarle realmente el libro, pero como tiene 13 capítulos le llamamos libro. Pero le podemos decir más exactamente una homilía, porque es una charla extensa y una argumentación bastante fundamentada sobre un punto muy equilibrado en la cristiandad, o buscando el equilibrio de este punto en la cristiandad, más bien. Y no le podemos llamar carta porque es muy grande para hacer una carta. Lo mismo pasa con Romanos. Cuando usted se da cuenta, Romanos tiene una idea bastante grande y ¿cómo se llama? Y un autor y un destinatario específico. El libro de Hebreos tiene unas características distintivas y es que todo lo que él está escrito es información a grosso, fuerte y audaz. Se nota que ha sido formada con una intención grande. Es posiblemente la idea de un personaje levita que ha tratado de formar una excelente persuasión hacia una familia cristiana de aquel tiempo. Hablando de familia cristiana me refiero a la familia de la fe entera, a la cristiandad, para poder doblegar su mentalidad de las cosas necias y erradas que estaban sucediendo, para inclinarlos hacia la verdad y a lo genuino que hay en Cristo Jesús. Deje de decir que es posible que sea uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, sin quitarle, obviamente, la importancia que tiene cualquier otro libro. Pero en él está mucha de la base de la comprensión de vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque en él se toca no solamente el punto claro de la exaltación de Cristo, sino también hay un aspecto secundario que nos ayuda como cristianos a entender en el panorama en el que vivimos aún en este tiempo. Y es que trata la diferencia entre vivir una vida antigua en la ley y una vida en Cristo y nos deja la argumentación clara para comprender por qué como cristianos en nuestra actualidad no debemos de vivir bajo conceptos judaicos. Eso, hermanos, tiene un alto peso aún en nuestro tiempo y en el futuro y todo lo que venga antes de que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Es importante que entendamos y que respaldemos que el libro de los Hebreos no solamente es necesario en nuestra vida cristiana, sino es muy, muy importante estudiarlo, aprender de él muchas cosas, porque básicamente con este libro usted puede evangelizar a quien sea, con este libro usted puede convencer a una persona, con este libro está la guía y en él encierra todas las ideologías básicas y necesarias que debería saber un cristiano de primera línea.
¿Ok? Con este libro. No todo, pero lo necesario en primera línea. Con esta referencia o exaltación que le doy a estas páginas de este libro, tengo que decir, hermanos, estoy muy agradecido de poder tener el tiempo, de poder estudiar junto con ustedes este libro que nos va a traer mucho, mucho beneficio. Introducción. Si usted lleva sus apuntes, puede colocar estos 5 puntos en su introducción y los vamos a estar viendo. Espero en Dios que me alcance el tiempo. Lo necesito. Es importantísimo terminar hoy. El nombre. Déjeme decirle que el nombre de los libros, por lo general, o cartas, llevan el nombre tanto del lugar para que fueron dirigidos o de la persona que los hizo. Cuando usted ve una pincelada al Antiguo Testamento, va a observar, por ejemplo, la referencia a Génesis. Pero Génesis no tiene el nombre ni del autor, que fue Moisés, ni a quién fue dirigido. No, aquí viene otra cosa que no está ahí en la pizarra. Los libros también pueden llevar el nombre de la primera frase o primera letra que está en el escrito. Por eso, si usted ve el libro de Génesis, dice, Dios en el principio, o en el principio Dios creó. ¿Por qué? Porque tanto la versión hebrea aquí como la que nosotros leemos en español tiene una variante, ¿verdad? En la forma en la que se acomodan las oraciones. Pero lo que quiero decir es que como ahí en el primer versículo decía en el inicio, al libro le pusieron inicio, que eso es lo que significa Génesis, inicio. O una idea fundamental, como el libro de Levítico, que lo que trata es la santidad. Entonces, cuando usted y yo vemos todo ese panorama, siempre hay una razón muy apropiada a veces para ponerle el nombre a los libros. Pero las más básicas son el nombre a donde fueron dirigidas o el nombre del autor. El libro de Daniel lo escribió Daniel, el libro de Jeremías lo escribió Jeremías. ¿Me entienden? Es el libro de Reyes, fue escrito por las historias de los reyes. Usted y yo vamos a estar viendo un montón de veces eso. Veamos en el Nuevo Testamento, carta a los Corintios, puede ver a Timoteo, a Tito, a Filemón, puede ver todo esto y va a ver que es, ¿cómo se llama? Distintivo. Vea los escritos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dicen lo mismo, pero, se tratan de la misma historia de Jesús. Sin embargo, vea que se le pone el nombre del autor. ¿Para qué? Para diferenciarlos o para darles un título. Esto no es nacido del tiempo en el que fue escrito, jamás. Sin embargo, es algo que tradicionalmente se le adopta para poder tener una división o un interés o comprensión de aquellos escritos y no revolverlos. Entonces, el libro de Hebreos realmente no tiene un destinatario específico ni tiene un autor específico. Así que a raíz de eso también ha traído mucho problema y por eso se basó la idea en que como se trataba de pura historia de los hebreos, por así decirlo, se iba a llamar de Hebreos, aunque es muy posible que el nombre Hebreos no sea el correcto. El autor menciona de una manera corta las múltiples historias que estaban en la mente del pueblo judío y eso es lo que va a tener la relación de lo por qué la mayoría de gente va a inclinarse hacia la idea de que Hebreos es el nombre que le tocaba. ¿Tenemos algún problema con eso? No lo hay. ¿Es el nombre tal vez más propio? Tal vez no. Un ejemplo de eso mismo, Apocalipsis. Cuando usted escucha la palabra Apocalipsis, da terror, da miedo. ¿Por qué? Porque se hizo una transliteración de su idioma original al español. Sin embargo, el libro debió haberse llamado en nuestro idioma como Revelaciones. Ya se ve que cuando usted dice Apocalipsis, ve Revelaciones, no suena tan misterioso. Ok, pero ¿qué pasa con Hebreos? Igual, aunque tiene nombre Hebreos en idioma antiguo y en el nuevo moderno en español también suena igual, solamente es para inclinarse hacia un público. Aunque debo decirles, hermanos, no creo que el libro esté hecho solo para apuntando a una raza, aunque no creo que sea la forma correcta de decirlo, la raza hebrea. Ok, más una familia, diría yo. La palabra hebreo en el idioma hebreo es Ipri. ¿Qué quiere decir eso? La raíz de las letras que se utilizan es para hablar sobre atravesar o pasar a través de algo. Es la frase que se utilizó para describir a Abraham en el Antiguo Testamento cuando Abraham cruzó desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. Entonces, a él le dijeron básicamente esto, el que atravesó, el que pasó, el que llegó acá, para darle una referencia de extranjero de cierta manera. Entonces, a Abraham se le conoció popularmente con el término hebreo.
Nótese que después esto va a llegar a dársele a su descendencia, lo cual ha llegado a ser un título exclusivo a una sangre o a un estirpe que viene de la familia desde Abraham. Pero, vuelvo y repito, aunque el nombre no crea ningún problema y se sobreentiende su idea, muy posiblemente no fuese el nombre más correcto para esta homilía. Fecha. Vamos a hablar un poco sobre la fecha del cual fue escrito. Ese es un tema interesante, déjeme decirle. El nombre tal vez no lo es tan interesante, pero la fecha sí. ¿Por qué? Cuando el escritor dice en el capítulo 5, versículo 2, vamos a ir rápidamente a Hebreos, capítulo 5, versículo 2, vamos a encontrar, yo voy a leer de la versión de las Américas para que usted vea si oye alguna diferencia. ¿Okay? 5, capítulo 2. Voy a tratar de leer de las dos en esta noche nada más, para que no haya una diferencia si usted tiene solamente su Reina Valera. Se vaya acostumbrando a esta forma. Igual, si tiene otra versión, úsela, no hay ningún problema. Yo le recomiendo siempre, por favor, utilice las versiones más apegadas a la Biblia, que son la Biblia de las Américas o la Reina Valera 1960, las más apegadas a la Biblia. Pero si tiene otra versión, tampoco está mal, puede usted usarla, está bien. Muy bien, dice así, capítulo 5, versículo 12. Hay una expresión del autor que dice, pues, aunque ya debieras de ser maestros, otra vez tenéis la necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Bien, y la versión Reina Valera lo dice del mismo modo, así, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No me pregunten, ¿verdad?, sobre ese texto. Cuando lleguemos a ese texto, yo les voy a explicar sobre el texto. Sin embargo, lo que quiero decirles es que cuando el autor refiere esto, nos damos cuenta de que ya ha pasado bastante tiempo de la era, que desde que inició la era cristiana. Asumido a esto, para teológicamente, para poder rellevar la idea, se piensa que ha tenido que entonces esto estar escrito por aquello de los 50 o 60 años después de Cristo. O sea, 20 años después básicamente de la parte en la que la era cristiana ya había tenido una solvencia. Recordemos que Cristo muere a los 33 años y a partir de ahí comienza la era cristiana, pero el calendario nos dice que todo empieza, ¿verdad? El calendario romano que se utiliza, que todo comienza del año 0 en el que Cristo, ¿verdad?, aparece aparentemente. Entonces, si usted quita todavía los 33 años de Jesús, estamos hablando que tenemos a grosso modo unos 20 años, redondeémoslo así, poco menos, de este auge cristiano. En 20 años había suficiente tiempo para que ya hubiese una consistencia fuerte espiritualmente de la iglesia en aquel tiempo. Al autor decir esto nos da claro de que esto posiblemente tuvo que haber sido escrito entre el año 50 y 60. Hay una referencia que es importante que también nos tira aún más. El autor habla sobre la persecución en el capítulo 10 y versículo 32. Note usted, vaya a hacer rápidamente su ejemplar al capítulo 10 y al versículo 2. Vea lo que dice. Leo de las dos versiones nuevamente, pero en 10, versículo 32, disculpe. Sí, pero recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportáis una gran lucha y padecimientos. Una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicción por otra, siendo compañeros de los que eran trasladados así. Muy bien. Y versículo 32 también, pero de la versión, las Américas. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué es el punto acá? Bueno, de que el autor nos habla
sobre un acontecimiento en el que el tiempo de la era cristiana había ya atravesado. No dice que estaban, habían ya atravesado una cantidad de problemas donde se nos dice que habían sido sometidos a dificultades y hasta habían sido tomados como espectáculo. Esto quiere decir que definitivamente esto tuvo que haber pasado los primeros 20 años donde la iglesia comenzó a ser perseguida. Recordemos que después de que Esteban es muerto, ¿ok? Esteban, uno de los hombres de la palabra del Señor, que está allá en Hechos, capítulo 8, que nos cuenta la palabra del Señor, nos dice rápidamente que después de este suceso, la iglesia comienza a ser esparcida y eventualmente, a partir de eso, también comienzan a ser perseguidos. Entonces, es importantísimo para usted y para mí que, ¿cómo se llama? Que notemos eso. La historia de Esteban está en Hechos capítulo 7 y vamos a encontrar la persecución de la iglesia en el capítulo 8. De ahí en adelante podemos apreciar eso. ¿Qué nos dice esto? Que eventualmente habían ya pasado esos primeros años que fueron de dificultad para la cristiana. No es que fueron los únicos, van a venir más, pero el único momento entre la primera parte de esa persecución cristiana a la siguiente persecución cristiana fue antes de que el templo se destruyera. ¿Qué quiere decir eso? Que esta carta tuvo que haber sido escrita antes del año 70, porque en el año 70 hay registro histórico de que fue la destrucción del templo y vino una gran persecución, tanto para cristianos como para judaizantes, etc. Todos los que estaban en Judea y que de alguna manera tenían esta descendencia, tuvieron problemas después del año 70 y aquí comenzó una situación peor, más atroz. Entonces, es claro que este escrito tiene que andar entre una fecha de por ahí de los 50 a 70. Bueno, la fecha más tardía, según los eruditos estudiosos, está entre el 67 al 69 después de Cristo, y la más temprana, o sea, la más joven puede ser, está entre el 62 al 65. No obstante, la forma más franca para poder afirmar la fecha de este escrito está entre el año 60 al año 70 después de Cristo. Casi todos los escritos estuvieron por estas fechas. Pablo fue el autor más reciente de muchos escritos y trayendo poco a poco muchos y otros escritos con fechas dentro de ese tiempo. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, es importantísimo que notemos, ¿verdad? Que básicamente entre el año 60 comenzaron a escribirse los hechos, en el año 62 y en adelante todas las cartas de Pablo, todo lo que Pablo escribió hasta el año 68. Después va a aparecer el libro de Hebreos, que se cree muy popularmente, que fue escrito entre el año 69. Si yo le preguntara a un examen, ¿cuándo fue escrito el libro de los Hechos? La respuesta más digna de esa pregunta es entre el año 60 al año 70. Dar una fecha certera es un error. Así que decimos del 60 al 70 aproximadamente. ¿Por qué es importante este dato? Porque nosotros así comprendemos, número uno, de que no fue al principio de la era cristiana donde inició esto o donde el autor escribe este libro o esta carta, sino que esto se dio bastante tiempo después de la era cristiana, ya tenían un conocimiento ampliado, ya la gente estaba madurita, digámoslo así, aunque no era madurita, debería de estarlo sí, y que antes esto fue como un precedente, algo que les estaba diciendo, afirmen su fe, porque estar aferrados al templo es un error, de lo cual en el año 70 fue completamente claro. Palabras que el mismo Jesucristo desde Mateo capítulo 24 ya nos venía afirmando sobre la destrucción del templo. Entonces esto es bastante importante y un enlace para nosotros con las mismas palabras de Jesús. El destinatario. Es claro que la homilía fue escrita para un pueblo cristiano que estaba en una falta de fe por Cristo y en miras en la tradición judía. Esto es porque tenemos un detalle bien claro. La carta sin lugar a duda tiene un propósito y está enfocada también dentro de pautas que podemos notar que su destinatario estaba teniendo ciertas circunstancias o problemáticas. No estaban lejos de la creencia cristiana, al parecer lo eran, pero también estaban teniendo un problema con los deslices del judaísmo. Entonces es de notar que esto es tal vez la base de lo más importante del destinatario. No hay un lugar específico, pero se cree que en Roma, es popular que en Roma fue donde llegó esta carta, donde se mantuvo, o donde posiblemente fue escrita, pero de alguna manera preservaron los escritos en esta zona.
No hay iglesia específica, pero sabemos que también el enfoque de esta carta, el destinatario es todo aquel creyente que estaba yéndose detrás de las tradiciones judías. Muy bien. La única afirmación correcta es que estaba dirigida a cristianos ambivalentes y con eso es lo que podemos entender. El destinatario era aquel que estaba pasando por una situación difícil en su fe, estaba dejando, deslizándose y yéndose o aferrándose otra vez a las costumbres. El autor. Aquí creo que sería la parte más extensa y la que tal vez deberíamos de notar con mucha más importancia. Es digno, importante poder ver esto. El autor de esta carta no se encuentra escrito y este ha sido un problema durante mucho tiempo para las personas que desean saber este dato y que no pueden aceptar simple y sencillamente la autoridad del Espíritu Santo sobre este escrito. Por esta razón se ha propuesto varios candidatos, siendo el más popular el apóstol Pablo. Lo que sucede acá, queridos estudiantes, es simple. Todos los escritos tienen un autor y de alguna u otra manera, entonces la gente determina que a causa de ese actor tal vez tiene alguna descripción o algo en cuanto a su carácter que le pueda ayudar a enfocarse. Sin embargo, al no haberlo acá, muchas personas han tratado de dárselo, colocárselo a muchas personas. Pablo es el más prominente entre todos ellos, pero sin lugar a duda, lo que sí debemos de saber y lo importante que es para nosotros este detalle es que el autor de esta carta es Espíritu Santo. La amanuensia, o sea, quién lo escribió, realmente no lo sabemos y tal vez nunca lo sepamos, pero no es lo importante. Sin embargo, hay algunas personas que esto es una vital necesidad para ellos. Vamos a hablar un poco sobre la circunstancia de que esta carta fuese escrita por el apóstol Pablo. Bueno, hay varias frases o palabras, por así decirlo, tal vez mejor oraciones, que se encuentran dentro del escrito de la epístola de Hebreos. Realmente hay 13 y son totalmente similitudes a las formas de hablar de Pablo en otros escritos. Para usted notar ahí en pantalla lo que dice, tengo cuatro, el del frente para ustedes, cuatro puntos donde vienen varios, entre todos ellos están los 13, las 13 afirmaciones o 13 formas de hablar de Pablo que son muy bien encontradas en la carta de los Hebreos. Ustedes deberían entender que nuestro amado hermano Timoteo fue librado y él vendrá pronto a verlos. Capítulo 13, versículo 23. Este diálogo, este nombramiento de Timoteo, muchos lo adjudican a que debió haber sido Pablo. Pablo hablaba en otras cartas de Timoteo, pero no necesariamente debe ser así. Hay muchas personas que conocían a Timoteo en aquellos tiempos. Habían otros personajes de aquel tiempo que conocían al hermano Timoteo y tenían razonamiento sobre él. No necesariamente tuvo que haber sido Pablo el que hablaba de esto, pero se cree o se pretende entender de que por causa de esto tenía que ser Pablo. Número 2, orad por nosotros porque estamos seguros de que tenemos una conciencia limpia. Esta es una frase muy utilizada por Pablo, la encontramos en el capítulo 13, versículo 18 de Hebreos, pero la vamos a ver también en Romanos 15, 30, 2 de Corintios 1, 11, Efesios 6, 8. Las repeticiones de esta oración eran muy comunes en Pablo, de su limpia conciencia. También lo vemos en Hechos capítulo 23 versículo 1, en el 24 16, segunda de Corintios 1 12, primera de Timoteo 1 9, segunda de Timoteo 1 3. Son frases muy encontradas por Pablo también, la que dice el Dios de paz, gracia sea con todos. Eso está en Hebreos capítulo 13 versículo 20 al 20 y 25. La podemos encontrar en Romanos capítulo 15, versículo 33, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 28, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 18. Esta era una manera semejante a la de hablar de Pablo. No es precisamente la misma, pero sí es una forma muy bien encontrada en esos escritos. Y aún otra que dice, aún más les exhorto a hacer esto para que yo sea liberado. No es exactamente lo que Pablo dijo. Sin embargo, es como la misma idea o la similitud de un pensamiento de lo que Pablo afirmó en dos pasajes, como en Filipenses capítulo 1, versículo 24 al 25, y Filimón, perdón, versículo 22, porque Filimón solo tiene un capítulo, recordemos eso. Ahora, todo esto es cierto, hay un modismo y una forma de hablar de Pablo y podemos encontrarla claramente. Hay mucha evidencia y cosas que pudieran parecer el diálogo de lo que Pablo afirmó, pero sin embargo creo que personalmente hay
muchas cosas que pudieran ser iguales, pero porque pudieran ser semejantes al diálogo de Pablo, no quiere decir que Pablo lo hubiese escrito, sino que muchas personas, tal vez dentro de las que fueron enseñadas o aprendidas por el mano de nuestro hermano Pablo, pudieron haber tomado la batuta de haber escrito este documento. Pensemos en un Lucas, pensemos en otros tipos de personas que estuvieron cerca de Pablo, un Marcos, etcétera. Pero sin lugar a duda, aunque hay una gran variedad, Pablo está para mí excluido. Hay muchas evidencias y falencias al poder atribuirle esta autoría a Pablo. Algunas señalan la forma del diálogo, las argumentaciones y muchas frases y las palabras que son propias de un estilo distintivo del apóstol. Sin embargo, debemos de entender que no por eso ya podemos adjudicar esto. De hecho, hay muchas evidencias también en contra de que la autoría sea de Pablo. Yo voy a dejar eso en el documento que les voy a entregar, voy a darles más puntos, ahí van a estar escritos, pero de mi parte yo solamente voy a darles una, porque para mí es la que es más importante, es la que define todo y realmente es donde debemos de estar basados. No hay una razón más para ir a otra evidencia porque esta es clara y se encuentra en Hebreos capítulo 2 versículo del 1 al 4. Dice así: por tanto debemos de presentar con mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue afirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según. Cuando vemos este pasaje de Hebreos, vamos a encontrar una argumentación muy clara. ¿Cuál es? El autor definitivamente no era un apóstol. Primero él da la aclaración de que fue entregada por nuestro Señor Jesucristo y dice que también por aquellos que la recibieron y fueron testigos de él. Lo que es totalmente contrario a lo que estaría en la mente de Pablo, ya que él fue uno de los atestiguadores de esta situación, no de la muerte de Jesucristo y muchas otras cosas. Posible Pablo estuviera por ahí, observara o tuviera la observancia de estas cosas, pero no va igual a la idea de lo que Pablo afirmaba al ser un apóstol. Había sido una persona instruida por Jesucristo, lo cual es totalmente contrario según lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2. Vemos que dice: testificado Dios juntamente con ellos por señales. Pablo habría dicho que él había hecho señales y había testificado por su forma de dialogar, por su forma de hablar. Muchas veces encontramos en Pablo la refutación clara hacia su autoría como apóstol, pero acá más bien esta persona está siendo un espectador más de atrás, alguien que posiblemente tuviera un gran conocimiento, sí, pero que ha creído a razón de haber oído a otros, de lo cual ya ha sido claro. Por eso al principio dice: por tanto debemos de prestar mucha mayor atención. Él se mete dentro de la burbuja de aquellos que han aprendido de mano de otros y han entendido el camino de Jesucristo a través de otros. Ahora, cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, vamos a encontrar una diferencia completa a esto de lo que está en boca de, ahora sí, Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Cuando usted y yo vemos eso, entendemos claramente que Pablo jamás hubiera dicho esto que estaba acá, porque él no se consideraba una persona que lo hubiera aprendido por otros personajes, sino a través de Cristo Jesús. Eso también le daba la relevancia hacia su apostolado. Es importante, hermanos, que esto marca una pauta completamente clara, donde nosotros al ver esto podemos ver y garantizar: Pablo no fue el escritor del libro de Hebreos. Por más pruebas o palabras similares, sí, definitivamente es posible que Pablo hubiese sido el maestro de aquella persona que le enseñó al autor de los libros de los Hebreos, o que en algún momento hubiera tenido un diálogo con él, o en su pensar tal vez viniera en la misma lid. Definitivamente debe haber sido levita o una persona muy instruida en el camino de la ley. Sin embargo, Pablo no puede ser nuestro autor. Propósito. Creo que esta ya es la parte final y la más importante. Tenemos dos cosas que hablar sobre el propósito específico y el propósito general.
El propósito específico. El autor insta a los cristianos que estaban deslizándose del Evangelio y acercándose nuevamente a las tradiciones judías a no desmayar y a mantenerse fuertes en la fe. Hay que entender que, hermanos, hay una situación bastante compleja acá. Cuando usted mira a la luz de lo que estaba sucediendo, la realidad compleja que estaba todo esto, había pasado mucho tiempo en el que el cristianismo, tal vez no tanto, pero en realidad sí se venía acercando la desesperanza en la mente de muchas personas a través de la aclamación de que Cristo venía pronto. Al ver la tardanza, algunos dirían que ya esto no era real. Vemos cómo incluso Pablo habla a los tesalonicenses para reprenderlos porque como creían que Jesucristo venía pronto, más bien se tiraron a la vagancia. Pablo les reprende sobre esto. Vamos a ver a Pedro hablando también de que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Pedro explica que era porque Dios quería que todos se salvaran y ese tiempo más bien era un tiempo de oportunidad. ¿Por qué hablan los autores, como tanto Pedro, Pablo, sobre esta situación? Es claro, había muchos cristianos que estaban cayendo en la inconformidad al ver que esto no se cumpliese. Claro, había maravillas y muchas cosas interesantes. Ponga usted en consideración que ya después de 60 años después de Cristo, hablamos de casi alrededor de unos 30 años de predicación del Evangelio, a esa tercera década, digámoslo así, después de la era cristiana, muchas personas comenzaron a pensar que esta promesa tardaba demasiado o simple y sencillamente no era real. Entonces, por eso comenzaron a alejarse otra vez de la fe cristiana y comenzaron a aferrarse de nuevo a las costumbres judías. Es por ahí donde viene la idea del por qué este escrito fue producido o esta homilía llegó a manos de estos cristianos de aquel tiempo. El propósito general, sí o sí, lo que toda la escritura del libro de Hebreos trata es de que el autor exalta la figura de Jesús sobre todas las figuras autoritativas del pueblo judío, donde la mayor autoridad y dignidad para la evidencia era realmente Jesucristo, dándola a evidenciar la presencia de Dios en Jesús. Es claro de que el autor habla de la supremacía de Cristo. Ahora, pregunta para examen. Esto es una excelente pregunta para examen. Yo le preguntara a usted el propósito del libro de los Hebreos, usted tal vez me puede colocar todo lo que le he hablado del propósito específico y el propósito general, pero sí o sí usted va a tener esa respuesta bien buena si usted me dice simple y sencillamente la supremacía de Jesús. Porque eso es de lo que trata. Todo el libro de los Hebreos, queridos hermanos y amigos, trata sobre eso, la supremacía de Cristo. Y la vamos a encontrar hablando de que es mayor que Moisés, vamos a encontrarla hablando que es mayor que Aarón, que Melquisedec, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar a Jesús más con una postura superior a los mismos ángeles en todo sentido, para entender que Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única guía, Jesucristo es el único medio, el único sacrificio, el único intercesor. Jesucristo es lo único realmente importante porque está por encima de todo y es la única razón y forma de encontrar realmente la salvación. Así que el autor del libro de los Hebreos creo que hace un excelente trabajo y vamos a verlo poco a poco. La próxima semana vamos a introducirnos en el capítulo 1, así que yo les pido que por favor lean el capítulo 1 de Hebreos de antemano. No es largo, es corto, tiene 14 versículos. Y usted podrá ir ya tomando un pedacito, un extracto de lo que vendrá en la siguiente clase. Y nos meteremos más de lleno ya en los versículos bíblicos y explicando y llenando algunos cuestionamientos. Muchas gracias. Esto fue todo por esta clase. Que Dios les bendiga.